El dinero, a lo largo del tiempo, se ha convertido en un símbolo de trabajo, necesidad, riqueza, estabilidad, aprobación social y de tranquilidad, puesto que las necesidades básicas se ven cubiertas por este mismo. Ha sido dotado de diversos significados, desde los más antiguos en los mitos hasta los que se le brindan hoy en día. En la antigüedad, este podía ser tomado como una adoración a un dios. Hoy en día es símbolo de poder adquisitivo. Sin embargo, con la pandemia mundial que se está viviendo, ha variado también su significado. A continuación, hablaremos de este como un símbolo, mediante las teorías, la semiótica, interpretaciones sociales y personales, y cómo se puede ver este desde la ira. El dinero se ha conectado con diferentes conceptos a lo largo de su historia. Algunos de estos conceptos son las metáforas. Lakoff y Johnson, a través de su libro Metáforas de la vida cotidiana, plantean que las metáforas no solo son un punto de lenguaje y de pensamiento, sino también de acción. Metáforas como arriba es bueno y abajo es malo se han visto reflejadas en nuestra vida a través de la historia. El dinero también es una metáfora que altera nuestra vida cotidiana. Metáforas como el tiempo es dinero han alterado nuestro modo de trabajar y de producir en una sociedad. Conceptos metonímicos. La metonimia, según Lakoff y Johnson, es utilizar una entidad para referirnos a otra relacionada con ella. Por ejemplo, en esta universidad hay grandes cabezas, refiriéndose a gente inteligente. El dinero tiene culturalmente apegada varias entidades. Por ejemplo, este negocio es una mina de oro, utilizando la palabra mina de oro para referirse que en ese negocio se pueden sacar harto dinero. Marcos mentales. George Lakoff explica en No pienses en un elefante cómo estos marcos son estructuras en nuestro cerebro, las cuales no podemos acceder conscientemente, pero que conocemos por sus consecuencias. Estas son las encargadas de nuestra ética, nuestras acciones, nuestras metas y nuestros planes. También podemos conocer estas estructuras gracias al lenguaje. Cuando uno oye una palabra, se activa en el cerebro un marco referente a esa palabra. Un cambio de marco es un cambio social. La palabra dinero activa en las personas diferentes marcos, debido a su experiencia, su ideología o su pensamiento. Puede ser desde riqueza y poder hasta pobreza y hambre. Estos significados pueden ser cambiados a través de una sociedad unida para hacer un cambio social. Procesos de interpretación. Humberto Eco, en su libro Interpretaciones sobre Interpretación, habla del papel activo de las personas al momento de interpretar un texto, diciendo: un texto es solo un picnic en que el autor lleva las palabras y los lectores los sentidos. Todos los objetos tienen un significado distinto. Esto depende del contexto en que se viva o en que se lea un texto. Es ahí donde el contexto se vuelve una parte fundamental de la interpretación. La interpretación del dinero puede variar, depende del contexto en que una persona viva. Puede pasar de un lujo o de algo que genera poder a algo necesario para la supervivencia de una persona. Eficacia en la sociedad. La semiótica es una parte muy influyente en la sociedad actual, debido al poder que tiene sobre las personas. Paolo Fabri habla de la semiótica no como el estudio de los signos, sino de la eficacia de estos signos en las personas, como por ejemplo la palabra cáncer, que puede alterar la vida de una persona, de una familia y de sus alrededores con tan solo pronunciarlo. El dinero se puede decir que es el símbolo más significante de una sociedad. Ya no se convierte en un papel o una moneda, sino en algo fundamental para la estabilidad de una sociedad y algo fundamental para la supervivencia de una persona. El signo lingüístico. El signo lingüístico se compone por dos facetas: el significado, que es el concepto o la idea abstracta que se tiene de algo en la realidad, y el significante, que es el nombre de las cosas o la imagen acústica de ese objeto. El ejemplo más claro es el dinero, que a pesar de su significante, que es un papel o un metal, debido al concepto que le hemos dado, ha tenido
un significado de poder, estabilidad y riqueza en la sociedad. Así, vemos cómo el dinero abarca innumerables teorías, innumerables conceptos que a lo largo de la historia se le han dado, convirtiéndose en la base de una sociedad o de una persona. El dinero es igual a la interpretación dependiendo del contexto. Es una forma de satisfacer nuestras necesidades básicas, como lo son pagar el arriendo, pagar los recibos, pagar el alimento, entre otras. Se consigue a través del trabajo, pero como bien ya sabemos, la cuarentena les ha quitado la posibilidad de conseguirlo a muchas personas. Esto causando preocupación, miedo, ira, entre otros sentimientos. Es bien sabido que muchas de las familias tienen esta necesidad. Esta situación demostró la brecha que hay que existe y la desorganización. En cuanto a los recursos y los accesos, las personas más vulnerables son las que necesitan ayuda. Es por eso que estas personas colocan este pañuelo como una forma de llamar la atención y también de hacer una protesta desde casa. En cuarentena no es que la división y la diferencia en el dinero se creara, más bien se han visualizado un poco más, mostrando las brechas, las necesidades, la indiferencia, la injusticia. Esto va creando poco a poco una indignación y un cambio de percepción de la justicia. Aquí, ECO es realmente importante. No se puede interpretar un símbolo sin comprender el contexto de la persona que lo escribe. Debemos entender estos contextos, analizarlos, saber que el dinero para algunas personas en este momento es una metáfora de la necesidad y de la indiferencia. Hay que decir que como el dinero tiene un significado dependiendo el contexto, estos significados pueden crear distintos sentimientos y emociones que van dependiendo del entorno en donde se encuentre el individuo. Estos sentimientos varían entre felicidad y comodidad e ira e inconformidad. En este caso hablaré sobre cómo se ve reflejada la ira dependiendo del contexto de las personas. A pesar de que el dinero es crucial para satisfacer las necesidades de las personas, quedó más que claro que hay una brecha social la cual genera indignación por parte de las personas menos favorecidas, buscando así algún tipo de justicia que momentáneamente no es posible conseguir, por lo que aumenta tanto el sentimiento de impotencia, indignación e ira en ellos como las ganas de salir a protestar. Pero pues a la sociedad, al estar acostumbrada a salir a las calles cuando pues hay inconformidades y no poder hacerlo en estos tiempos, entonces genera impotencia, por lo que buscan alternativas y por lo tanto nuevas maneras de protestar. Es ahí cuando aparecen distintos movimientos, así como el del pañuelo rojo. Tanto el interaccionismo simbólico como la escuela Palo Alto tienen al ser humano como un ser social que siempre está en interacción con un otro. Podemos ver que la conducta del individuo está reflejada en sus interacciones más próximas. En este caso podríamos tomarlo desde el entorno laboral que vive constantemente el ser humano. En un entorno laboral, los integrantes ven al dinero como una suma necesidad. Esto influye que el dinero se vea de esa forma tan enaltecida. Las conductas son un intercambio de actos simbólicos. Para ello es necesario entender tanto las conductas de los otros como los míos. Es decir, podemos entender la ira que sienten ellos al no poder cubrir sus necesidades y la poca empatía que están sintiendo los medios de comunicación y los gobiernos con ellos. Podemos ver esto también desde la matriz teórica del estructuralismo. Este dice que lo más importante de los procesos de comunicación son los componentes más no el mensaje. Es necesario entender a la gente, el mensaje y la realidad para pasar por un proceso de totalidad, transformación y autorregulación. Como se mencionaba con anterioridad, el símbolo del dinero se ha tenido que ver desde el mito hasta lo que se está viviendo hoy en día con el coronavirus. Levi Strauss veía eso desde el estructuralismo, estudiando los mitos para entender las construcciones sociales que se ejercen hoy en día. Esto lo hace teniendo en cuenta el contexto de la sociedad.
Cuando comenzó la cuarentena, el dinero aumentó su valor y necesidad en mi familia, pues aunque mi madre podía seguir trabajando como auxiliar de enfermería, mi padre, independiente en una ferretería, no pudo trabajar durante más de un mes. Esto implicó a varias dificultades económicas en mi familia. Pasamos semanas difíciles, pero a lo largo de la cuarentena y con la apertura de varios sectores, esta dificultad se fue desapareciendo. Realmente no es como antes, pero ¿qué lo es? El mundo dio un giro, el valor del dinero ha aumentado, no solo personalmente, sino también en la sociedad. Bueno, pues la situación en mi hogar no es distinta a la de miles de personas de alrededor del país, pues es evidente que con el par de actividades nos hemos visto afectados económicamente. Más sin embargo, con la ayuda de familiares y principalmente de mis hermanos, no hemos como notado mucho esta como carencia o falta de beneficios que da pues el dinero, como lo hemos venido hablando. Carencia, necesidad y préstamos es lo que se ha visto reflejado en especial en mi caso. Se ha necesitado de ayuda de otros para poder subsistir. Teniendo en casa dos integrantes de alto riesgo en el COVID-19, hemos tenido que rebuscar la forma de brindarles sus medicamentos y sus citas médicas. No tenemos empleos en los que se puedan salir actualmente. Los empleos se ven pausados y las empresas han tenido el descaro de sacar del trabajo a una persona.